Esto es Westminster, la Casa del Parlamento en Londres. La Cámara de los Lores es su institución más antigua y exclusiva. En este lugar, los miembros de la aristocracia terrateniente británica han mantenido su grandeza, deberes y privilegios por siglos y generaciones. Hoy, la líder de la Cámara de los Lores es una mujer. Y no solo eso, también es negra. Se trata de una historia extraordinaria y una figura muy destacada. Ven y conoce a la baronesa Amos de Brownsbury. ¿Cómo se siente que le digan baronesa? La verdad, es algo muy extraño y aún intento convencer a los demás para que me digan Valerie. Me siento más cómoda así, pero claro, es mi título. ¿Y le ha pasado que alguien la llama baronesa Amos, se da la vuelta y dice ¿quién? ¿Quién será? Bueno, lo normal es que me gire cuando me dicen baronesa en lugar de baronesa Amos, porque Amos tiene relación con mi nombre, es mi nombre, obviamente. Pero casi siempre las personas solo me dicen baronesa y a veces pienso, ¿a quién le hablan? ¿Preferiría haber nacido en ese entorno? No, no creo. Me quedé muy sorprendida cuando me pidieron unirme a la Cámara de los Lores. Estaba muy contenta de que me lo pidieran, por supuesto. Pero me sorprendió mucho. Es parte de ser miembro de nuestra segunda cámara. Pero vine aquí para trabajar para un gobierno laborista y eso fue parte del trato. Y ahora que es la líder de la Cámara de los Lores, ¿en qué consiste su trabajo? Siempre me preguntan eso. Me encargo de varias cosas diferentes. Como líder de la Cámara de los Lores, soy líder de toda la Cámara. Y no se trata solo de ser líder de los escaños del gobierno, lo que es importante, sino también de trabajar en la gestión de los asuntos y tratar de garantizar que el gobierno apruebe su legislación en esta Cámara. También me encargo de representar los intereses de esta Cámara en el Parlamento en su conjunto. Después de todo, somos una segunda Cámara, no somos la Cámara elegida. La Cámara de los Comunes tiene prioridad absoluta, pero hay momentos en los que esta Cámara siente que necesita defenderse en el Parlamento. Y tengo una tarea muy complicada en cuanto a mi responsabilidad como ministra y líder de los asuntos del gobierno. Y también tengo que equilibrar eso con las expectativas que el público y las personas tienen sobre lo que les gustaría que hiciera su segunda cámara. En esta cámara, todo se hace por acuerdo y por consenso. Nosotros, como gobierno, tenemos una mayoría muy grande en la Cámara de los Comunes, pero aquí, en la Cámara de los Lores, solo contamos con el 28% de los votos. El Partido Conservador tiene el 31%. Hay un gran elemento independiente al que nos referimos como nuestros escaños transversales, que constituye aproximadamente el 27%. Y luego, por supuesto, están los demócratas liberales, nuestros obispos y arzobispos. Así que el gobierno tiene que trabajar aquí, en la Cámara de los Lores, con los demás partidos, con los independientes, para lograr un consenso en una gran variedad de temas. Entonces, considero que mi trabajo es la gestión de asuntos, la construcción de relaciones y consenso, a veces siendo bastante firme sobre lo que espera el gobierno, pero mayormente se trata de trabajar con las personas para llegar a un consenso. Y haciendo uso de su carisma para alcanzar ese objetivo, claro está. Ojalá fuera así. Soy el tipo de persona que... Espero que una de las razones por las que el primer ministro me eligió para este trabajo sea mi compromiso total con generar consensos. También hay algunas otras cosas que debo hacer en este trabajo. Toco temas relacionados con Irlanda del Norte aquí en la Cámara de los Lores. Tenemos un ministro para Irlanda del Norte. Es un área nueva para mí y me he estado familiarizando con ello en las últimas semanas. Sigo abordando temas de desarrollo, el cual es un interés histórico para mí. Y claro,
Yo llegué aquí inmediatamente después de ser secretaria de Estado de Desarrollo Internacional. También tengo el título de presidenta del Consejo. Eso es otra parte de mi trabajo que involucra presidir las reuniones del Consejo Privado que se llevan a cabo mensualmente con la reina. Y también superviso el trabajo del Consejo Privado que está en una pequeña oficina del gobierno. ¿Cómo de antigua es esa institución en concreto, la Cámara de los Lores? Oh, tiene siglos de antigüedad y está muy impregnada de tradición. Y esa es una de las razones por las que es tan difícil llegar a un consenso sobre el tipo de cambio que nosotros, como país, quisiéramos ver en la Cámara de los Lores. Durante muchos siglos ha existido esta especie de reunión de nobles o lores para asesorar al rey, desde antes de que hubiera reinas. Y esa tradición ha evolucionado con el pasar del tiempo. Por supuesto, después hubo un problema y se discutió sobre qué cámara tenía la primacía en el Parlamento. Un célebre episodio en la historia parlamentaria que involucraba a la Cámara de los Comunes y al rey, es decir, Carlos I, lo que terminó en su decapitación. Esto fue lo que cambió por completo el equilibrio del poder entre la monarquía y el Parlamento. Usted no es la primera mujer en ocupar ese cargo. Como líder no, soy la tercera. Pero sí es la primera mujer negra. Soy la primera mujer negra, sí. ¿Cómo fue la reacción de los lores? Porque hablamos de la institución, sin duda alguna, de la institución más conservadora del reino. Es una institución muy conservadora. Y no lo digo en el sentido de sus partidos políticos, sino... En el sentido sociológico. Sí, una institución que muestra un gran orgullo por su historia, tradición y cultura, y que lo tiene muy presente al mirar hacia el futuro. La institución hace esfuerzos por equilibrar esa rica tradición y cultura con la modernidad, lo cual es un reto importante aquí, en la Cámara de los Lores, debido a la distribución del poder entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. En cuanto a cómo me tratan y cómo me han tratado desde que llegué, he recibido un enorme respeto. Siento que tengo mucho apoyo y en general me tratan muy bien. Pero al mismo tiempo está aquí porque el primer ministro, Tony Blair, ha puesto en marcha una reforma muy radical que pone fin al sistema hereditario y designa exclusivamente pares vitalicios, algo que, como era de esperar, es muy mal visto en algunos círculos aristocráticos de este país. Es verdad, no va a ser un año fácil. Pasamos por la primera etapa de este proceso en 1999, cuando este gobierno llegó al poder. Cuando asumimos el poder en 1997, teníamos un compromiso muy claro de eliminar el principio hereditario de la Cámara de los Lores. ¿Por qué? Porque considerábamos que el simple hecho de nacer en una determinada circunstancia no te convertía automáticamente en un buen legislador. No es por llevar 16 generaciones de terratenientes a cuestas. No se trataba de las personas, sino del principio. Una de las dificultades que se han presentado para intentar lograr la reforma de la Cámara de los Lores en los últimos 100 años ha sido que, en realidad, ha sido muy difícil llegar a un acuerdo sobre cómo debería ser esta reforma. Así que cuando llegamos al poder en 1997, fuimos muy claros en que nuestra primera prioridad era romper con el principio hereditario y, al mismo tiempo, o después, si se prefiere, considerar qué debería reemplazarlo. Los intentos anteriores de reforma siempre habían fracasado en este punto,
por lo que queríamos separarlo. Hicimos un acuerdo porque se informó al gobierno de que todos sus programas y toda su legislación en esta Cámara sufrirían retrasos si no llegábamos a algún tipo de acuerdo. Hicimos un trato y conservamos a unos 92 pares hereditarios. Desde 1999 hemos estado trabajando para encontrar una solución y la mayoría de los pares hereditarios dejaron sus cargos. Cuando ingresé en esta Cámara en 1997, había 750 pares hereditarios y en total más de 1.300 personas tenían el derecho de sentarse ahí. Para ser la segunda Cámara, ese número de pares hereditarios era demasiado grande, así que redujimos la Cámara a alrededor de 670 personas. Y no solo a esperar a que fallezcan, lo que disminuiría el número. Sí, porque ingresas a esta Cámara de por vida. Los pares vitalicios permanecen toda su vida. Hemos intentado llegar a un grado de consenso sobre cuál debería ser el próximo paso, pero no lo hemos logrado. Esta Cámara votó de manera abrumadora a favor de una segunda Cámara completamente designada por 3-1. La Cámara de los Comunes no pudo llegar a un acuerdo sobre ninguna de las opciones que se les presentaron sobre cómo debería ser la segunda Cámara. En respuesta, el Gobierno ha dicho: bueno, demos por concluida esta parte de la reforma sobre el principio hereditario. Establezcamos una comisión de nombramientos estatutarios que informe al Parlamento y que sea responsable de la temporalidad de los nombramientos y de la cantidad de nombramientos que se hagan en esta Cámara de forma anual, normalmente determinado por el primer ministro, y que reflexionemos nuevamente sobre lo que podría pasar después de eso. Y ahí estamos. Es un problema muy británico y un enfoque muy británico. Es un problema muy británico y una solución muy británica, así es. ¿Cuál es el aspecto más difícil de sus actividades cotidianas aquí? ¿Qué es lo más sorprendente para usted cada vez que entra en esta fastuosa edificación? Creo que lo más sorprendente para mí es que un gobierno con una mayoría tan amplia en la Cámara de los Comunes tenga que negociar constantemente y encontrar maneras de sortear para llevar a cabo su programa aquí en la segunda Cámara, aunque esta Cámara dice que siempre ha operado de esta manera. La realidad es que ha habido años sucesivos de gobierno conservador con una mayoría automática incorporada. Por lo que tenemos un trabajo que hacer. Debemos explicar al público británico que lo que ven sobre la relación entre la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes se debe en parte a la política. Y es sobre política muy seria, pero que los temas que se discuten ahora sobre la reforma de la Cámara de los Lores y el paso a una Cámara totalmente designada son un intento de tener una segunda Cámara que simplemente siga lo que la Cámara de los Comunes le indica. Esto no es lo que caracteriza al gobierno. Pienso que la gente olvida que solo tenemos el 28% de los votos, que dijimos de manera absolutamente clara en nuestras propuestas de reforma que no creemos que ningún partido deba tener mayoría y que el primer ministro ha renunciado a un número importante de derechos de patrocinio al establecer una comisión de nombramientos estatutarios. Creo que eso no se comprende del todo. Por eso, creo que necesitamos convencer a nuestro público sobre el papel importante que desempeña la Cámara de los Lores en la revisión y escrutinio de la legislación. Y a la vez, debemos resaltar que la Cámara de los Comunes es la principal, ya que es la Cámara de los representantes que fueron elegidos. Es el lugar donde deberían librarse las batallas en relación con lo que el gobierno intenta hacer. Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que nuestra oposición dice, bueno, si hay batallas que librar, esperaremos hasta que estos asuntos lleguen a la Cámara de los Lores. Nació en Guyana y vino a este país cuando tenía 9 años. ¿A qué se dedicaban sus padres y por qué vinieron aquí?
Mis dos padres eran profesores en Guyana. Somos 3 hermanos. Soy la mayor. Tengo una hermana y un hermano. Nosotros crecimos en Guyana a finales de los años 50 y principios de los 60. Y en ese entonces mis padres eran muy conscientes de que no había una universidad en Guyana en esos años. Ellos tenían grandes aspiraciones para sus hijos y, a menos que todos obtuviéramos becas para universidades en el Caribe, el Reino Unido o los Estados Unidos, eran conscientes de que no podrían pagar para que fuéramos a una. Eso es una parte de lo que pensaban. Mi padre vino a este país en 1961 con la intención de obtener un grado. Cuando llegó, descubrió que el curso que pensaba estudiar no cumplía realmente con sus expectativas, así que comenzó a enseñar aquí. Vivió así durante un par de años. Nos extrañaba a todos y, como dije, los desafíos que veía en cuanto a nuestra educación lo llevaron a pedirnos que nos mudáramos todos. Así que mi madre y los 3 niños nos vinimos aquí con él en 1963. Entonces, su educación no fue en absoluto parte del sistema educativo elitista que conocemos en este país. No fue a lo que se conoce como escuela pública. No, no lo hice. Cuando llegué, fui a una escuela primaria local. De hecho, fue muy interesante porque no nos evaluaron para nada. Simplemente nos colocaron a todos, a mí y a mi hermana. Mi hermano no, porque tenía solo 3 años en ese momento, directo en las clases más bajas, ya que las clases estaban estratificadas. Mi madre se molestó mucho y fue a la escuela al día siguiente. Después nos evaluaron y mi hermana y yo terminamos en las clases superiores. Desde entonces, fui a una escuela de gramática para chicas. Fui la primera chica negra de esa escuela y mi hermana fue la segunda 3 años después. Y luego fue a la universidad. Fui a la universidad. Pero tampoco a Oxford o a Cambridge. No. Fui a Warwick y estudié sociología. Una de las razones por las que elegí Warwick fue porque su programa de sociología era muy diferente. Podías estudiar la sociología de los países en vías de desarrollo, la sociología de las relaciones raciales y temas sobre la mujer, sociología de la educación, y pasé 3 maravillosos años allí. El inicio de la década de 1970 fue un momento muy importante para los estudiantes de todo el mundo. Estuve muy involucrada en campañas sobre diversos temas relacionados con la justicia social y la igualdad. Así que ya estaba muy politizada. Estaba muy politizada. En mi familia siempre conversábamos, siempre nos animaban a tener una opinión, a discutir con nuestros padres sobre lo que pasaba en el mundo y a tener siempre un sentido internacional, por así decirlo, a pensar en lo que pasaba en otras partes del mundo, en el Caribe, Sudamérica, en África y en lo que pasaba de manera más amplia. ¿Cuándo y cómo experimentó por primera vez el racismo? ¿Fue durante su época escolar? ¿O fue más tarde, cuando se involucró en asuntos del gobierno local? Esa es una pregunta bastante difícil de responder y le diré por qué. En parte porque, como ya dije, fui la primera chica negra en la escuela de chicas a la que asistí. Crecimos en un área donde no había muchas personas negras, así que aunque tuvimos incidentes cuando era niña, por ejemplo, cuando mis padres compraron su primera casa y en esa calle había unos padres de familia que intentaron iniciar una petición porque no querían que una familia negra se mudara, pero las demás familias en la calle no la firmaron. Y al final resultó ambiguo. Por un lado, nos apoyaban, pero por el otro, nos intentaban excluir a la vez. Soy muy consciente de incidentes cuando era joven y me daba cuenta de que era diferente. Solía cantar en el coro de nuestra escuela. Íbamos muy seguido a cantar
en lo que entonces se conocían como hogares de ancianos, con personas allí que nunca habían visto a una persona negra, quizá en la televisión, pero nunca en persona, y que tal vez quisieran tocar mi piel y mi cabello. Así que en ese momento era muy consciente de ser diferente. En cuanto a lo que llamaría incidentes racistas graves, hubo uno cuando estaba en la universidad, justo antes de mis exámenes finales, cuando mi hermana y una amiga mía fuimos víctimas de un ataque racista en un pequeño pueblo muy cerca de Warwick. ¿Un ataque físico? Sí, un ataque físico. Nos arrojaron botellas e intentaron pelear con nosotras, pero logramos escapar porque justo en ese momento apareció un autobús en la esquina y nos subimos. Fue horrible porque nunca antes me habían atacado físicamente de esa forma. También me han escupido en las calles de Londres, pero eso fue ya hace tiempo. Estoy segura de que fue hace mucho y casi como en otra vida. Sí, casi. Quiero decir, pienso que Gran Bretaña ha cambiado por completo. El tipo de comida que se puede encontrar ahora, la diversidad que ves en muchas ciudades de Londres. Eso no quiere decir que las comunidades negras o las comunidades de minorías étnicas no enfrenten dificultades. Tenemos nuestra parte de eso aquí, en el país. ¿Se siente como una representante destacada de esas comunidades, habiendo llegado tan alto en la escala social y de poder? Es muy difícil decir que soy la representante de esas comunidades. No me veo de esa forma. No soy una política elegida. Pero ya que lo menciona, soy alguien que ha luchado por la justicia y la igualdad toda mi vida y traigo esa experiencia conmigo. Quiero usar esa experiencia en la parte que desempeño en la vida pública. Nunca diría que soy una representante de las comunidades de minorías étnicas en Gran Bretaña. Pienso que decir eso sería pretencioso, pero espero que las experiencias que he tenido y las cosas de las que las personas me hablan y que han dado forma a sus experiencias, deseo trasladarlas todas a mi trabajo. La otra cara de la moneda sería, y que he encontrado muy difícil de manejar durante mucho tiempo, es que a medida que te abres paso en la vida pública y te vuelves más visible, porque aún somos muy pocos, hay una sensación en la que la gente te ve como un modelo a seguir. Al principio me resultó bastante difícil porque no era así como me veía o cómo pensaba en mí misma. Pero es muy importante que las personas sientan que pueden conectarse contigo. Trato de permitir que jóvenes se acerquen y me acompañen. Recibo muchas solicitudes para hablar en escuelas, para hablar con organizaciones de minorías étnicas y comunitarias. No podría hacer la mayoría, pero lo intento para mostrarles a las personas que sigo preocupada y conectada con lo que piensan y sienten. El primer día de verdad que ocupó el cargo de líder de la Cámara de los Lores, o tal vez el primer día que se sentó en una reunión de gabinete como miembro del gobierno de Tony Blair, ¿se le vino a la mente el día que le escupieron? No, en ningún momento, para nada. Aunque debo decir que después sí. Y una de las razones por la que no hice esas conexiones al instante es que cuando fui nombrada por primera vez miembro del gabinete en mayo y me convertí en secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, me quedé en shock. Y de verdad la sorpresa fue tal que me llevó unos días recuperar mi equilibrio y mi tranquilidad. Y esto se debe a varias cosas. Una es que, como miembro de la Cámara de los Lores, como miembro de la Cámara no electa, nunca me había imaginado que terminaría en el gabinete siendo la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, una labor que abarcaba todo lo que me importaba. Me parece
que pasé un par de días solo dándome cuenta de que era verdad y acostumbrándome a la idea. Fue muy interesante para mí que varias personas vinieran a decirme que había hecho historia, lo cual no era algo nuevo para mí. Cuando ingresé por primera vez a la Cámara en 1997, lo hice al mismo tiempo que Patricia Scotland. Ambas fuimos las primeras mujeres negras en convertirnos en miembros de la Cámara de los Lores, aunque en realidad fui presentada justo antes que ella. Existe una ceremonia que debes seguir al llegar, así que en ese sentido hice historia. La primera vez que me levanté para hablar desde el estrado, representando nuevamente al gobierno y siendo la primera mujer negra en hacerlo en la Cámara de los Lores, fueron situaciones que otras personas me hicieron notar. ¿Por qué no reaccionaba? ¿No dijo algo como wow? Sí, dije, ¡guau! Pero todo su significado histórico se hizo más claro después, porque estaba lidiando con la inmediatez del momento. Una de las cosas de nuestro sistema es que, cuando fui nombrada miembro del gabinete, tenía programado viajar a Sudáfrica ese día. Era ministra de Relaciones Exteriores, tenía una gran cantidad de compromisos y recibí una llamada telefónica pidiéndome que fuera a ver al primer ministro. No tenía idea de qué se trataba. Entré a la calle 10 de Downing Street como ministra de Relaciones Exteriores y salí como miembro del gabinete y como secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional. Me mudé del Ministerio de Relaciones Exteriores al de Desarrollo en el lapso de 1 hora. Y ahora tienes que seguir con tu nuevo trabajo y enfocarte por completo en eso. Así que el tiempo para saborear el momento lo dejas para después. Mis padres estaban muy contentos y satisfechos. Mi hermana insistió en reunir a algunos miembros de nuestra familia esa noche. Yo llegué rápido, pasé un rato y me fui rápido de nuevo. La verdadera magnitud del suceso la asimilé más tarde y lo mismo pasó cuando llegué aquí, en parte debido a que sucedió en circunstancias muy trágicas. Nuestro líder en ese entonces, Lord William de Mostyn, falleció de manera muy repentina. Él era muy querido y respetado, y estábamos profundamente apenados por su pérdida. Y de nuevo, me designaron para este trabajo. Y en 1 hora y cuarto pasé de desarrollo a la Cámara de los Lores. Tuve que despedirme de mi equipo en desarrollo. Tuve que venir aquí y lidiar con algunas de mis propias emociones por el dolor de la pérdida. Creo que en realidad toma un poco más de tiempo comprender la importancia a nivel personal. ¿Por qué nunca ha participado en una elección? ¿Nunca ha participado en ese tipo de contienda? No, no he participado. Cuando empecé, mientras estaba en la escuela o después, durante mi época en la universidad, siempre estuve involucrada en campañas, pero siempre desde afuera, desde organizaciones externas tratando de persuadir a otras organizaciones para que cambien. Supongo que tomé una decisión importante después de haber terminado mi formación universitaria. Tenía una opción. Podría haber ingresado a la academia, pero decidí que no quería eso. Quería conseguir un trabajo y experimentar el mundo De la acción. laboral en lugar de trabajar en la academia, y decidí sobre dónde quería vivir. Deseaba regresar a Londres. En ese momento vivía en Birmingham, así que postulé a un puesto en el gobierno local. Tuve mucha suerte y lo conseguí. Continué, de alguna forma, con mis actividades de campaña, ya que al trabajar en el gobierno local, al principio como asesor en relaciones raciales, intentaba fomentar cambios en la organización y abordar temas amplios sobre raza e igualdad, aunque fuera solo miembro del personal. Después asumí el cargo de asesora en igualdad de género. En ese momento no tenía la intención de convertirme en consejera local o... Pero siempre fue militante del Partido Laborista. Sí, y siempre he estado involucrada en trabajar y luchar por la justicia y la igualdad. Pero de alguna forma,
La idea de postularme para el Parlamento no había pasado por mi cabeza. Y no se acercaron. Quiero decir, todas esas personas que dirigían el Partido Laborista no se acercaron a usted buscando una mujer joven, exitosa, brillante y negra. Se me acercaron después, antes de las elecciones de 1997, para preguntarme si quería convertirme en una candidata parlamentaria potencial. Y les dije que no. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Pensaba que podría hacer más tratando de influir en el sistema desde fuera, por así decirlo. Ya después se me presentó una nueva oportunidad en 1997 para ingresar como par laboral. Lo consideré. ¿Pero cómo pasó? ¿Recibió una llamada del primer ministro? Recibí una llamada telefónica, no del primer ministro, sino de la oficina del primer ministro. En ese momento estaba en Sudáfrica, donde trabajaba mucho con el gobierno sudafricano. Estaba en Johannesburgo y recibí un mensaje de que alguien del número 10 quería hablar conmigo. Supuse que se trataba de la posibilidad de que yo conociera a personas que quizá pudieran ser consideradas para varios cargos. No se me pasó por la mente que se trataba de mí. Y eso fue exactamente lo que pasó. Me dijeron que el primer ministro quería saber si estaba dispuesta a entrar en la Cámara de los Lores. Pregunté cuánto tiempo tenía para pensarlo y me dijeron que tenía todo el fin de semana. Lo pensé mucho y lo decidí por varias razones. Una de ellas era que no había ninguna mujer negra ahí. Sabía que sería difícil equilibrar mi trabajo con estar aquí, pero que también que este gobierno estaba comprometido con algunos asuntos importantes. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, a los que yo podría contribuir desde los escaños de atrás. ¿Nunca sintió que podría convertirse en una especie de representante simbólica, una figura que el gobierno local usaría para proyectar una imagen? Proyectar una imagen. Nunca creí eso. Y de hecho es bastante complicado, porque cuando miro hacia atrás en mi carrera, hubo varias veces en las que he sido la primera. Y siempre digo a las personas que alguien tiene que ser el primero. Alguien tiene que hacerlo. Y no voy a permitir que me etiqueten solo porque soy la primera. No se va a sentir culpable por eso, ¿verdad? Soy algo así como un símbolo, y no voy a sentirme culpable por ello. Sé que soy alguien que ha trabajado duro en mi carrera. Sé que hay cosas que hago bien. Y en ningún momento he creído que me pidieran hacer algo de manera simbólica. Puede que algunos digan que es exceso de confianza, pero así es como me he sentido. Y es común que si eres mujer o eres una persona negra, te hagan sentir de algún modo que no mereces lo que tienes solo porque eres la primera o eres una de las pocas. Creo que no deberíamos fijarnos en las personas, sino en nuestros sistemas, que no son lo necesariamente flexibles ni abiertos como deberían, para permitir que surja la diversidad. Por eso lo veo de una forma muy diferente. ¿Cuántos representantes de grupos minoritarios existen en el Parlamento británico, en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores? En la Cámara de los Lores no llevamos un registro de representación de minorías étnicas. Alrededor del 16%, un poco menos del 17% del número de personas en la Cámara de los Lores son mujeres en realidad, así que no es muy alto. En la Cámara de los Comunes, en cuanto a la representación de la mujer, hemos visto que ha disminuido un poco. Alcanzó su punto máximo en 1997, cuando el Partido Laborista logró tener 101 mujeres diputadas. Y luego hubo algunas de otros partidos, 2 en un parlamento de más de 600 y... Pero la tendencia está de bajada. Sí. En cuanto a la representación de minorías étnicas, aquí en la Cámara de los Lores tenemos a una mujer musulmana
y a un hombre musulmán en nuestras filas, en las filas del Partido Laborista. Tenemos pares cuyos orígenes están en la India, Bangladesh, Pakistán, pero todos ellos son cifras individuales. De ninguna manera somos un número importante, y es lo mismo con la Cámara de los Comunes. Pero tenemos mucho trabajo por hacer para reflejar el crecimiento de otras comunidades en Gran Bretaña en nuestras instituciones políticas. ¿Siente que, en comparación con otros países europeos, Gran Bretaña está avanzando en la dirección correcta o que se ha quedado atrás? Es muy difícil decirlo. Creo que una de las cosas que tratamos de hacer, y no es algo fácil de lograr, tiene que ver con equilibrar lo que hacemos en cuanto al proceso de migración gestionada y abordar los problemas relacionados con la inmigración, así como tratar con el refugio, que es un tema importante para nosotros como país. El tercer elemento es construir la cohesión comunitaria y, a decir verdad, hemos visto hace poco el incremento de una mayor división entre nuestras comunidades musulmanas, aquí en el Reino Unido, y otras comunidades, especialmente a partir de la acción del Reino Unido en Irak y su trabajo en cuanto a la acción global contra el terrorismo, entre otros. Esto es algo que nosotros, como gobierno, nos hemos tomado muy en serio, porque aunque hemos dicho y creemos firmemente que no se puede vincular a toda la población musulmana con una guerra global contra el terrorismo, también se trata de cómo se sienten las personas en las comunidades en las que viven. Por eso, es algo muy importante para nosotros construir esa cohesión comunitaria y tratar de asegurar que las comunidades musulmanas sientan que no están bajo ataque, ya sea por la forma en que la prensa representa a estas comunidades o por la forma en que las personas usan ciertos tipos de lenguaje. Siempre se ha mantenido leal a Tony Blair y, obviamente, este primer ministro la ha promocionado de manera muy abierta. ¿Cómo ve su bajada de popularidad después de la guerra de Irak? ¿Cree que Tony Blair todavía tiene oportunidad de ganar las próximas elecciones? Lo cual sería, sin duda, un logro histórico. Tony Blair still stands a chance to win the next election, which of course would be a historical third term, yes. Un tercer mandato histórico. Sí, lo digo con toda seguridad. Creo que una de las características de Tony Blair y de este gobierno es que somos un gobierno valiente. Es decir, hay todo tipo de opciones fáciles que pudimos haber tomado para mantener nuestra popularidad, pero eso no habría abordado los problemas que realmente necesitábamos enfrentar como país. Y una de las cosas que pienso de Tony Blair como líder del Partido Laborista, pero también como primer ministro, es que es una persona que no evita tomar decisiones difíciles. En mi opinión, es en estas situaciones cuando demuestra ser un líder extraordinario. Y al pensar en Irak, una situación de la que estuve un poco al margen en mi papel en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el llevar a su país a la guerra es una decisión muy difícil para cualquier primer ministro. Aún más cuando la opinión pública sobre él se desmorona. Aún más cuando existe una opinión pública tan fuerte y se habla de diferencias no solo entre nosotros, sino también dentro del Parlamento. No se trata solo de la agenda internacional. Pienso que también tiene que ver con nuestra agenda nacional. Si vemos lo que sucede no solo en países de Europa, sino también en otras partes del mundo en relación con los servicios públicos, su financiamiento y el deseo de expandirlos, por ejemplo, en áreas como la salud y la educación, pero con poblaciones en las que la clase trabajadora tiene que financiar cada vez más debido a la vejez. Entonces debemos transformar nuestros servicios públicos y explorar diferentes formas de financiarlos,
y hemos abordado estos problemas directamente. No siempre ha sido popular, pero es para el beneficio a largo plazo del país y es un equilibrio difícil de lograr. Claro que me gustaría que el Partido Laborista continúe ganando elecciones. Deseo que ganemos un tercer mandato histórico, pero eso significa que tenemos la responsabilidad de explicar al público británico por qué hemos tomado la clase de perspectiva a largo plazo que tomamos. También intentamos demostrar algún impacto inmediato y eso no siempre es fácil de hacer. Lo fácil para un gobierno es hacer cosas que tengan un impacto inmediato y olvidarse del largo plazo. Tratamos de hacer ambas cosas y la gestión de la economía por parte de Gordon Brown en los últimos 6 años nos ha ayudado a lograrlo, sin duda. Entonces no se siente incómoda en absoluto, pero sí orgullosa de ser parte de este gobierno. Sí, me siento muy orgullosa de ser parte de este gobierno. Creo que la gente a veces olvida, porque hay una responsabilidad colectiva en el gobierno, y es algo que me importa muchísimo, y en lo que creo con todo mi corazón. La gente piensa que, porque hay responsabilidad colectiva en el gobierno, los miembros del gobierno no discuten sus propias diferencias. Claro que las hay. Pero me enorgullece ser parte del gobierno laborista. Es lo que quiero ver. No quiero un regreso a un gobierno conservador para el Reino Unido. Es verdad que hay vaivenes en la política y en algún momento habrá un regreso a un gobierno conservador, pero no quiero que sea el próximo, ni tampoco quiero que sea por mucho tiempo. Baronesa Amos, se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias.